Panamá, Guatemala, pues todos bienvenidos, El Salvador, todos nuestros hermanos de Centroamérica, desde Costa Rica hasta México también un abrazo. Leo, le mando un abrazo con mucho cariño, muy pendientes. La Macha también está aquí presente, de Costa Rica. Pues vamos a ir viendo que dejar un poquito más que entren más personas y así vamos a tener la oportunidad. Pues ustedes también vayan corriendo a su pantalla para ver esas caritas hermosas. Ahí vemos a Yorleni, a Rita de la Isla del Encanto, a Marimé de Monterrey, a Leticia, a Paola, a Rosa del Perú, También tenemos a María Auxilio. Pues qué suerte que nos podamos unir, fíjense, de América desde Canadá hasta Chile, porque tenemos pues el amor a la cruz, a Jesús, y nos une a don Jorge y a su esposa Irma desde Puerto Rico. También un saludo cariñoso a Laurita, a Teófilo, a Anita de la Torre, que todavía no abre su cámara, pero está presente, a Francisco Maldonado, a a Connie Vázquez. Bueno, pues vamos a Nelkis desde Panamá, y hemos tenido la suerte de contar también con una familia que está en Japón y otra de Monterrey y otra familia peruana que está en Dinamarca. Entonces, pues, hasta allá van nuestros saludos y deseándoles de verdad que pues disfruten de este encuentro en donde estamos compartiendo muchas reflexiones, porque en realidad son una colección de reflexiones, de doctrina, de experiencias, pues de la espiritualidad de la cruz que nos ha transmitido Conchita y que han pasado también por el filtro de su experiencia mística, que lo hacen pues importante. Nosotros con todo entusiasmo hemos ido trabajando para que Celina Malo de Monterrey, María Elena Zambrano también de Monterrey, bienvenidas. Estamos trabajando para que pues lleguen algunas cosas, aunque sean pocas, pero sencillas, para que se puedan pues implementar. Esta es esta idea de teórico práctico. Anita Dorantes de Monterrey, gran trabajadora de la espiritualidad, y también saludamos a Maru Vera de Torreón. Pues como les decía, este método de la cadena de amor que ya tiene sus años, pero que descubrimos siempre cosas nuevas, sencillas. Yo repasando una y otra vez, pues encuentro que es un modo muy válido. Nos presenta una manera muy, pues muy profunda. Yo digo, tiene ese aspecto que decimos nosotros espiritual, pero no es nada más espiritual, sino que engloba toda la persona. Vicky de Orizaba, muchos saludos. Marimé de Monterrey. Leticia, saludos. Paola. Y pues estamos siempre deseosos de verdad de ir conociendo más la espiritualidad y sobre todo su desarrollo práctico en la vida de nosotros. Vamos todavía a esperar unos 2 minutitos más para dar la oportunidad. Sabemos que pues la puntualidad a veces también está permeada por nuestras gran cantidad de ocupaciones, especialmente las personas que tienen que atender a su familia. Entonces, damos ese espacio para que vayan entrando y mientras les voy diciendo que la espiritualidad de la cruz pues va adquiriendo todas esas manifestaciones de
aplicación práctica porque muchas personas la van viviendo. Cuando nosotros asumimos alguna idea, algún concepto y lo hacemos nuestro, pues esto se va haciendo camino. Por eso las espiritualidades son caminos de vida. Es una manera, pues, teórica, porque hay un soporte doctrinal, pero sobre todo práctica para poder vivir algo del misterio de Cristo, que es lo que prácticamente es la cadena de amor. Y como ustedes saben, porque lo hemos dicho varias veces, esto fue un regalo de parte de Jesús. Es impresionante ver cómo le va hablando y le va explicando cada aspecto de las virtudes. Mucho de las cosas que yo les digo, pues mucho es de lo que Jesús le decía a Conchita. Entonces, para nosotros es pues una palabra que tiene espíritu y vida porque fue pronunciada por Jesús y fue recibida por un alma purificada y pura como era la de la Beata Concepción. Entonces para nosotros tiene ese valor añadido de ser una experiencia de vida. Muchos que han vivido esa espiritualidad, pues han encontrado en ella un camino de santificación. Yo les puedo hablar de varios mientras se van eh, acomodando en su salón, les voy diciendo, miren, por ejemplo, la madre Ana María Gómez Campos era una muchachita que se encontró con el padre Félix. El padre Félix le fue dando dirección espiritual, descubre que ella tiene vocación religiosa, le va dando los grandes ideales de la espiritualidad de la cruz. Esta muchacha se enamora de verdad de la vivencia del Espíritu Santo en el corazón del cristiano y el padre Félix le ayuda a que funde una congregación que se dedicó y existe todavía, son nuestras hermanas, las hijas del Espíritu Santo, para sobre todo fomentar en la Iglesia de Dios vocaciones. Y lo que les quiero decir es que como esta muchacha, que era Ana María Gómez Campos, cuya causa de canonización está en proceso, asume la espiritualidad, va respondiendo con fidelidad y encuentra en esta espiritualidad un camino que no solamente la hace santificarse a ella personalmente, sino que le da una fecundidad especial para atraer a otras mujeres que quieran ese mismo ideal, que fueron todas las religiosas de ese momento, y ahora las que siguen siendo llamadas a esa vocación, y luego la incidencia que tiene en las escuelas, ¿verdad? Para formar madres cristianas, para formar niños que quieran también vivir cristianamente, y de ahí vocaciones. Entonces, como les digo, es una gran eh, corriente de fecundidad en la iglesia, la espiritualidad de la cruz. Si yo pienso en mí, puede decirse una mamá, una abuelita, una mujer casada, una mujer soltera. En mí, ¿cómo es la fecundidad? Pues ustedes encontrarán un campo de fecundidad en todo lo que hacen, porque el que sirve arroja la semilla en la tierra. El que ama arroja una semilla en la tierra. El que ora arroja una semilla en la tierra. Y eso nos hace fecundos en la iglesia. Bueno, me parece que vamos a comenzar, son las 6:04 y vamos a comenzar, pues yo quisiera comenzar esta experiencia poniendo este espacio en el corazón de la Virgen Santísima, ella que tuvo como centro el amor a Jesús, el amor al Padre y el amor al Espíritu Santo, acompañe nuestro camino hoy. Encomendamos especialmente a Santa Teresa de Lisieux, que amó tanto a Jesús, pues también esta tarde de reflexión
y le pedimos a ella que nos conduzca. Conchita amó muchísimo a Teresa de Lisieux y pues le hizo un milagro por ahí en su vida, ya algún día lo sabrán, se los contaré, pero ahorita la invocamos a Santa Teresa de Lisieux y a la Beata Concepción Cabrera. Y vamos a comenzar pues con nuestro video de introducción que queremos que se haga como un típico de nuestros cursos. Vamos a ver con todo cuidado esto que hemos preparado para ustedes. Esperemos que les guste. Se me ensancha el alma y se me descubre su inmenso valor, porque el Dios eterno misteriosamente cabe en mi interior. Se me humilla el alma y se me descubre en su pequeñez, porque está escondida misteriosamente en el Dios eterno como una gota en el mar. Se fecunda mi alma y al Verbo encarnado me hago semejante, porque en este encuentro misteriosamente de este Dios eterno me dejo inundar. Se me ensancha el alma y se me descubre su inmenso valor, porque el Dios eterno misteriosamente cabe en mi interior. Pues hemos escuchado en este hermoso canto de Gesed, pues un texto de Conchita sobre el encuentro del alma, es decir, de la persona, con el Verbo encarnado. Y pues el soporte de esta reflexión que hacemos sobre la cadena de amor, yo lo encuentro en muchas alusiones que hace Conchita. Miren este texto que está escrito en su libro Vida, en donde Jesús le dice: mira, hija, entre estos dos polos de tu nada y la divinidad, estoy yo hecho hombre. Solo tu Jesús puede unirlos estrechísimamente. Sin pasar por mí como hombre, nadie puede llegar a la inmensidad de Dios y vislumbrar su divinidad. Como tampoco sin mí, nadie puede bajar ni tener luz para conocer las profundidades de su nada. Yo soy la puerta, el camino, la luz que ilumina al propio conocimiento y a la contemplación. Soy el punto de unión entre la criatura y el Creador. Soy luz, soy vida y el eterno foco de la perfección. Estudia este libro, Jesús, y serás santa imitándome. El libro es Jesús. Por eso yo he insistido que la cadena de amor es Jesús. Son sus atractivos. Y entre la divinidad y nuestra nada
está Él, que es el puente, el gran sacerdote, el único sacerdote, el modelo. Bueno, pues con esto vamos a comenzar. Espero que no se les haya olvidado imprimir su hojita, esta hojita que está en Classroom. En caso de que no lo hayan imprimido, no entren en pánico. Cojan una hoja, pónganle una cruz, háganle un corazón y pónganle el Espíritu Santo ahí. Y luego ya le preguntan a alguien que pueda imprimírselos, que se los imprima. Ahí vamos a ir escribiendo nuestras virtudes. Bueno, el atractivo o número 3 o regla 3 nos dice, trabaja en ser hombre o mujer de oración. Jesús nos dijo, velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso nosotros, para poder descubrir cómo debe de ser la oración, contemplamos a Jesús orante. Jesús orando. Frecuentemente, Jesús se retira a orar solo. Sabemos que no hace nada sin haber orado. Ahí en la oración conoce la voluntad del Padre. Es a través de la oración que escucha la voz del Espíritu. Con el poder de su oración, arroja a los demonios. Jesús está seguro que el Padre siempre escucha sus súplicas. Jesús nos enseña a pedir lo esencial a través de la oración. La última cena fue momento cumbre de oración. Jesús y los suyos. Y finalmente sabemos que en la cruz Jesús ora a su Padre. Pues los evangelios nos retratan a un Jesús orante. Es el hombre que siempre busca a Dios, permanece en comunicación continua con Él. Todas las actitudes de Jesús brotan de su profunda contemplación del misterio de Dios. Cuando se pone en oración, descubre la voluntad adorable de su Padre, escucha la suave voz del Espíritu Santo que lo impulsa a vivir en el amor, la entrega y el servicio. Y todas las acciones importantes en la vida de Jesús están precedidas por largos momentos de oración. Si nosotros reflexionamos o vemos en el Evangelio, el inicio de su vida pública está enmarcada en los 40 días de oración y ayuno en el desierto, la elección de sus discípulos está enmarcada en la oración, la multiplicación de los panes, la curación de los enfermos, su transfiguración, aún la muerte en la cruz está también enmarcada por el dramático momento de oración en el huerto de Getsemaní, en donde Jesús acepta sin reservas la voluntad de su Padre. Por eso descubrimos en la oración de Jesús el inmenso interés de permanecer siempre atento a la voz de Dios. Se retira, aparta tiempo, busca la soledad, ama esa entrañable comunicación que le da sentido y orientación a su vida. Jesús es el hombre orante por excelencia. Podemos estar seguros que jamás interrumpió esa íntima unión de amor con su Padre
a través del Espíritu Santo. Bueno, nosotros sabemos que nuestros padres en el Espíritu, Conchita y Félix, fueron también maestros de oración. Su vida y sus ejemplos nos revelan cómo para ellos fue importantísimo ese ser hombres y mujeres de oración. Nos enseñaron a permanecer unidos a Dios, a la Santísima Trinidad, a través de la cadena de amor, a través de la atención amorosa. Para ellos también fue el modelo, el maestro, Jesús. Nuestro padre Félix, es un dato interesante, decidió, después de estudiar años a Jesús, él dice que 17 años, consagrar a los misioneros del Espíritu Santo al Padre de los cielos. Quiere decir que Félix contemplaba a Jesús, por eso amó tantísimo al Padre, porque en la oración contemplativa descubrió cuánto amaba Jesús a su Padre. Y Conchita, pues fue una mujer de oración constante. A ver, todo esto que estudiamos es fruto de su oración. Podríamos decir que su oración altísima, porque en sus momentos de soledad, de estar al pie del sagrario, escuchó la voz de Dios que le dio ese caudal de doctrina que nos pasma. La virtud de la oración aplasta en nosotros la curiosidad insana, la disipación, la frivolidad y la imaginación viciada. Es pues la oración la puerta de entrada a una vida espiritual seria. Sin ella todo es vano e ilusorio. Si no oramos, no avanzamos en la vida interior. Fíjense, hay una descripción muy hermosa de San Alfonso María de Ligorio. Conchita también tiene varias, pero para que vean que, bueno, pues todos los santos han tenido como meta una oración interesante, una oración profunda. San Alfonso María de Ligorio nos dice, orar es elevar el pensamiento hacia Dios para alabarle y darle gracias, para suplicarle perdón y pedirle cosas, para contarle preocupaciones y alegrías. También es oración elevar el pensamiento a Dios, es levantar el corazón a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Por ser Dios espíritu puro y personal y tener nosotros un alma espiritual y personal entre Dios y cada uno de nosotros, se puede establecer una corriente de pensamientos, afectos y palabras. Hay que rezar con atención, humildad, confianza y perseverancia. Y termina su texto diciendo, el que reza se salva. Bueno, los grandes maestros de oración nos han hecho patente esta realidad. Es la puerta de entrada a la vida de Dios. Jesús le dice a Conchita, en la oración encontrarás la llave de los tesoros eternos. La oración es el silencio profundo del alma enamorada y su alimento de vida. La oración es el centro indispensable en donde Dios se junta con el alma pura. La oración encierra en su seno purísimo las celestiales confidencias de los divinos amores. Claro, son dos personas que se hablan. Jesús le continúa diciendo, la oración es el campo escogido por Dios para sus comunicaciones íntimas con las almas inocentes, sencillas y humildes. Jamás descorre la divinidad sus velos ante las almas soberbias, falsas o maliciosas. La escala divina de la oración contiene muchos escalones o gradas. Nosotros sabemos de los grados de oración, de los cuales se puede subir. En ellas el alma sube y Dios baja. Todo eso se lo dice Jesús a Conchita. O sublime indignación del Creador con la criatura, del Dios tres veces santo, con el alma pobre, desnuda, vacía y sedienta. Él viste con la vestidura hermosa de la gracia el alma desnuda de todo propio querer. Él enriquece con sus propios dones
y preciosas perlas de las virtudes al que de verdad es pobre de espíritu o lleva en sí la divina pobreza espiritual perfecta. Él llena con la profusión de sus tesoros eternos el alma vacía que ha muerto a sí misma para vivir de solo Dios. Y Él, en fin, calma la sed de justicia del alma hambrienta de lo sobrenatural, con la posesión y comunicación de la misma divinidad. Con estos 4 caracteres o cualidades, le dice Jesús, que te dejo pintados, deben presentarse las almas puras a la escala de la oración. Son indispensables estas 4 cosas, repito, para la verdadera oración y comunicación de Dios con el alma. A ver, y nos lo vuelve a repetir. ¿Cuáles son? Que sean pobres, desnudas, vacías y sedientas. Al alma hinchada, continúa Jesús, y soberbia, jamás desciende Dios con sus tesoros y comunicaciones divinas. Por eso hay que ser pobres, tener el alma desnuda, vacía de nosotros mismos, sedienta de Dios. La oración es una gracia muy encumbrada que llega a don. El alma que posee este don generalmente llega a la perfección de la santidad, pero aun cuando la oración es un don divino, no la da jamás el Espíritu Santo, sino a las almas puras o purificadas que prepara de antemano con estas condiciones. ¿Cuáles condiciones? La pureza del alma y cuerpo. Es también una condición indispensable para la comunicación divina. Hay aquí unas cosas que nos sacan de nuestro equilibrio. Dice, el dolor es el compañero indispensable de la oración. En él encuentra su completo desarrollo y las palancas de la pureza y del sacrificio en toda su extensión son las que sostienen, conservan y hacen crecer la oración. La mortificación y la penitencia son el riego que fertiliza y hace fructificar este divino campo. Miren, pienso que a veces la vida interior es algo tan complejo, tan rico y a veces tan desconocido, pero no lo podemos conocer si no nos metemos. No podemos, o podemos tener mucha teoría, pero si no hacemos la experiencia de entrar en nosotros mismos, de adquirir el gozo de una comunicación, pues no podemos descubrir todo esto que nos está diciendo Jesús. La oración es la fuente perenne de toda gracia. Ella llega al corazón de Dios y escala alturas inconcebibles al humano entendimiento. En todos los tiempos y las ocasiones se puede orar. Y el trabajo no impide jamás la oración, fíjense. El alma lleva en su fondo el secreto de la oración y en ella misma está el santuario en donde las divinas comunicaciones se efectúan. Santa Teresa hablaba de las moradas. Dice, es como un camino, es un poco un camino laberíntico, ¿verdad? En donde el alma va subiendo, subiendo, hasta encontrar el centro y mitad, en donde está reinando el Cordero. Bueno, aquí nos lo dice que el alma tiene en su fondo el secreto de la oración. Es la voz armoniosa del alma pura que traspasa los cielos y llega hasta el trono de Dios. Nunca vuelve sola, sino llena de gracias y de favores para el alma pura. La oración es el aliento del Espíritu Santo y la simiente que transforma a las almas divinizándolas. Trae consigo la oración del germen y el desarrollo de todas las virtudes. Fíjense, el alma que ora, pues es el alma que contempla, la persona que se mete en sí misma y va descubriendo los atractivos de Jesús y los quiere emular, copiar, hacer suyos. El alma que ora alcanza, le dice Jesús a Conchita, porque nadie que por este medio pide, deja de recibir multiplicado. La mayor parte de las almas
Esto da dolor oírlo, que Jesús le dice a Conchita. La mayor parte de las almas son pobres y miserables porque no oran. Tal cual, porque no oran. Oh, inercia y ceguedad inconcebibles. Teniendo en sus manos los tesoros eternos, ni siquiera se dignan mirarlos. Las almas se pierden porque quieren perderse, pues los medios de su santificación abundan y los desprecian. Y luego aquí hay una advertencia fuerte. En este punto, muchos cargos pesan sobre los ministros de la iglesia. ¿Qué cargos? Pues que no enseñamos a la gente a orar, que no somos nosotros hombres de oración y contemplativos. Pues hay un gran cargo. Hoy vemos una gran cantidad de sacerdotes, ¡wow! Excelentes en la pastoral social, ¡wow! Pueden redimir el mundo. Pero si no oran, si no oramos, nada de eso tiene sentido. La oración es un campo florido, le dice Jesús a Conchita, de muchos matices más o menos vivos. Esta escala santa es la que recorre el esposo con el alma enamorada y crucificada que se le ha entregado totalmente. La fortaleza, la energía, la entereza, la firmeza y el orden deben ser sus escuadrones de defensa contra el enemigo. Bueno, la vida de los santos, a ver, ustedes repasen la vida de San Vicente de Paúl. Pues pudo hacer tanta obra porque oraba muchísimo. La vida del padre Félix de Jesús era un hombre contemplativo. ¿Cómo Conchita pudo tener una fecundidad a tal grado que se admire uno de una madre de familia? Pues es su oración contemplativa. Y le dice Jesús, otras muchas virtudes son consecuencia de la oración e hijas de ella. La meditación es como una hermana menor de la oración y ambas hijas de Dios. Las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad deben ser los ejes en donde la oración gire. La vía unitiva está encerrada en la oración, lo mismo que los divinos amores. La santidad, la perfección, la unión, la contemplación y los desposorios. Le va haciendo todo un recorrido. A ver, el alma que entra en esa vía unitiva quiere decir el camino que nos une a Dios. Así. Y tiene sus etapas, pero esas etapas entran en la vida de oración. Muchos de mis santos de la oración pasaron al cielo. Eso le dice Jesús. De la oración al cielo. Existen almas, aunque pocas, que no cesan de orar y por tanto de recibir gracias, de crecer en santidad y en perfección de sus corazones. Bueno, ¿ustedes conocen a una persona en constante oración? Pues podemos decir que sí, algunos le dice a algunos santos, pocos. El padre Félix hablaba siempre de la atención amorosa a Dios y de esa presencia de Dios que no me deja ni un minuto. Pues es una vida de oración plena. Bueno, Santa Teresa de Lisieux también es un alma de profundísima oración. Bueno, entonces cojan su hojita, por favor, y ahora vamos a escribir en nuestro papel un atractivo tremendo de Jesús y le van a poner oración, esa virtud maravillosa a la que estamos llamados. Cojan su pluma y ahí le ponen oración. Es de lo poquito que estamos pidiendo que hagan. Miren, así, oración. Ahí se ve, no se ve, tiene mucha luz. Aquí está, oración. Bueno, vamos ahora a ver, queridos hermanos, hermanas, vamos a ver el atractivo 4 o la vida oculta. La vida oculta. Jesús nos dijo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Cómo nos gusta a nosotros que se entere todo el mundo? A ver, si no vean el Facebook, estoy cenando enchiladas queretanas. ¡Uy, qué rico! Estoy en Acapulco con Lulú. Bueno, nos encanta publicar. Bueno, vamos a contemplar
a Jesús en su vida oculta. Jesús escogió para nacer un país dominado. Su nacimiento está rodeado de precariedades. Él escogió unos padres comunes. Vivió en una aldea insignificante. Se sujetó en obediencia a sus padres. Quiso asumir el anonimato. Aprendió de su padre José a ser un artesano. Y él mismo quiso observar las leyes judías. No buscó la fama ni la gloria. No llamó la atención sobre sí mismo. Solo la gloria de su Padre y la salvación de la humanidad lo hizo hacer vida pública. Y también no conocemos casi nada del largo periodo de la vida oculta de Jesús, que fueron aproximadamente 30 años. El Evangelio de Lucas nos aporta unas pequeñas pinceladas, algo, y poquísimo el Evangelio de San Mateo. Pero en realidad todo ese periodo de la vida de Jesús, el más amplio, estaría sembrado de modestia y anonimato. No hay nada que nos haga suponer algo extraordinario. Pensemos en el contraste que se da entre esa vida que eligió para sí Jesús y las aspiraciones que a veces anidan en el fondo de nuestro corazón. ¿Cómo nos cuesta trabajo que algo que nosotros hemos dicho, hecho, sugerido, pensado, no sea tomado en cuenta? Qué celosos somos de la autoridad de nuestras cosas. ¿Cuántos pleitos se dan por personas que se disputan algo a lo que sienten que tienen derecho por haberlo creado, ideado o promovido? Pensemos por un momento que Cristo, el Mesías, el Verbo eterno de Dios, por el cual se hicieron todas las cosas y por las cuales todas se mantienen en Él, cierra la boca ante esta tremenda realidad. No reivindica para Él nada. Si alguien dice la verdad de lo que hizo o dijo, no tendríamos por derecho a refutarlo. Pero Jesús jamás presumió, alardeó, ni de su condición, ni de su poder, ni de su fuerza. Prefirió vivir en el ocultamiento, en donde solo Dios ve. Por eso nos recomendó que cuando hagamos oración, cuando ayunemos, cuando demos limosna, que no se enteren los demás. De lo contrario, habremos obtenido nuestra recompensa. Él quiere que solamente nuestro Padre se entere, porque nuestro Padre ve en lo secreto. Ahora pensemos en esas personas que a lo mejor somos nosotros mismos, que regalan algo y mandan poner en su nombre. ¿Quién no ha visto esas bancas de iglesia o esas vidrieras? Esa no corresponde, mi querida. Esas vidrieras de iglesia que dicen banca donada por la familia Pérez, vitral obsequiado por Pedro Juárez y Teresita Delgado. Vienen a nuestra mente las palabras de Jesús. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa.
buenos ejercicios para aniquilar ese furioso yo que quiere ponerse en el centro del universo. Es la virtud de la modestia, es tratar de pasar desapercibidos. Sí, ya dele a la 16, Anita. Qué chocante es tratar con esas personas que solo saben hablar de sí mismas, de sus logros, de sus viajes, de sus cualidades, de sus posesiones, de sus triunfos. Son insufribles. Y la vida de Jesús nos invita a la sencillez, a ser naturales sin afectación, a no presumir. ¿De qué presumes, insensato, si ni siquiera sabes si mañana amanezcas vivo? La modestia y el ocultamiento nos llevan a desterrar de nuestras vidas tumores tan perniciosos como la altivez, la afectación, el amor propio, la desconfianza, la indiferencia, la pedantería, la presunción, la pretensión. ¿Cómo ilumina nuestra vida? Imaginarnos estar por un día en el taller de Nazaret. Veamos ahí a José que enseña al Dios omnipotente a trabajar y a obedecer. Veamos a Jesús que acoge con amor y gratitud los consejos y enseñanzas de su Padre. Veamos a María, la Reina del Cielo, limpiar, cocinar, fregar, coser, servir. Y veamos a los tres amando. Bueno, Jesús le describe a Conchita la virtud de la modestia, algo que puede ser complicado como de desarrollar, de desenvolver. Sin embargo, pues estas cosas que le va diciendo no son una definición de diccionario, sino que son descripciones que le va haciendo para que ella conozca qué cosa es la modestia. Es la virtud que modera los movimientos internos y externos de la persona según sus dones y estados de vida. Para el cristiano, esto se logra a la luz de su relación con Dios. La modestia incluye la humildad, buen comportamiento, el deseo de la búsqueda de la verdad según la fe y la razón. También nos ayuda para evitar dos peligros contrarios, la curiosidad y la negligencia. La modestia evita no solo lo que es ofensivo a otros, sino también lo que no es necesario. Para el cristiano que vive en un ambiente en que no se respeta a Dios, la modestia no se puede limitar a no ofender a otros, ni a lo que se considera aceptable en la sociedad. Nos debe recordar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora Jesús le va a describir esto. La modestia es hija de la pureza y de la humildad. Y la verdadera modestia no consiste tan solo en un exterior recogido, sino que muy especialmente tiene su morada en el fondo del alma que la posee. De lo que hay en el interior brota al exterior de la criatura naturalmente. No es una virtud que llevan solamente los pequeños por naturaleza, cortos o encogidos. No es tampoco una virtud de melindres, le dice Jesús, sino gallarda y hermosa, aunque en la oscuridad de su ocultamiento. Es virtud que se esconde especialmente en los corazones puros. Es virtud altísima que llevan en verdad tan solo las almas grandes que valen para mí. Miren, si quieren saber la modestia, tenemos que pensar en algún ejemplo de una persona que yo en mi experiencia ha habido modestia. Yo he conocido a mucha gente modesta. Y dices, pues sí, es algo que ellas no saben que tienen porque son modestas y sin embargo transmiten. María es el gran ejemplo de la modestia. Y la modestia pues tiene grados. Jesús le va a decir
que a Conchita que la modestia sobrenatural es la que se llama virtud. O sea, no es solamente algo exterior, sino es algo interno. Y esta modestia llega a su último grado en la perfección de un alma. Pues hay la modestia espiritual perfecta, que va muy arriba, a pesar de caminar debajo del más profundo ocultamiento. Se abriga esta modestia santa en los corazones despegados de la tierra y de sí mismos, en los que además de pisar y despreciar todo honor mundano, se desprecian, se pisan y renuncian totalmente a sí mismos. Miren, vamos a ver. Jesús le va a ir explicando a Conchita, y por eso es tan interesante, que las virtudes tienen como grados. Un grado de la modestia, pues es la modestia exterior. Esta persona es modestia, nunca se alardes, se viste modestamente, no presume. Bueno, pero ahora hay la modestia espiritual perfecta, que no tan solo le dice, es el exterior humilde, sino lo que está dentro del corazón, en el ocultamiento interno de todo lo que pueda traerle la más pequeña alabanza ajena. El que tiene la modestia espiritual se esconde de cualquier alabanza ajena, cuidándose mucho también de la alabanza propia. Cuánto me agrado yo en el alma que de veras posee esta virtud bendita, con el alma que se oculta a todas las miradas que pudieran atraerle alguna alabanza de todo lo que pudiera encumbrarla. Y pasa aún más allá de esta virtud perfecta nacida de la humildad. Pasa en su segundo grado a procurar, esto ya es de los santos, altísimamente los desprecios ajenos. O sea, lo busca. En la historia de Conchita, su vida está cuajada de eso, de buscar el desprecio. ¿Por qué? Por asemejarse a Jesús. Por eso la cadena de amor no es otra cosa que un enamorarse de Jesús, ver sus atractivos, para decir, ¿cómo si el Hijo de Dios buscó el desprecio, sufrió el desprecio, no voy a buscarlo yo? Este segundo grado de la modestia espiritual perfecta, el buscar ocultísimamente los desprecios ajenos, o bella virtud que divinice el alma que te posee. Fíjense, es la gran escuela renana hablaba del endiosamiento del alma. El endiosamiento del alma es buscar al modelo único que tenemos, que es el Verbo encarnado. Entre tu nada y mi divinidad está el Verbo encarnado. Y dice, esas virtudes escondidas, le dice Jesús a Conchita, son perceptibles solo para mí. Y no se imaginan cómo las premio. Bueno, la modestia tiene un perfume especial que trasciende, y mientras más se oculta, más aumenta el aroma con que recrea mi corazón. La modestia fingida o la pantomima de modestia que corre generalmente por el mundo no tiene perfume porque es falsa. La hipocresía es la capa con que se cubre. El apoyo de la modestia verdadera se encuentra, ándale pues, en el desprecio propio. Es difícil. La vida espiritual sí lo es, porque pide meterle todo el asador, el desprecio propio. Su gozo en las humillaciones. Su fisonomía es la humildad, y su centro donde vive feliz, la oscuridad y el ocultamiento. Sus enemigos, que furiosamente la acechan a la modestia, son la vanagloria, la hipocresía, la soberbia y la disipación. Y luego le dice, María es el amparo de esta virtud, pues ella es la modestia misma por excelencia, como es también el arca que contiene en sí todas las virtudes, gracias, dones y frutos del Espíritu Santo. En las letanías lauretanas la saludamos como arca de la nueva alianza, y en esa arca se contienen todas las virtudes que anidaron en el corazón de Jesús, están en el de María. Por eso nos va a decir, ejemplo de oración,
Jesús y María. Ejemplo de modestia, Jesús y María. Bueno, vamos a ver. Cojan su hojita. Bravo. Ahorita en esta hojita vamos a poner dos virtudes que hemos visto. Vamos a poner modestia, y vamos a poner ocultamiento y el del tercer grado, que es desprecio propio. Que los psicólogos no se agiten ni entren en pánico, porque no se trata el desprecio propio, no se trata de una subestimación de uno mismo, se trata de un valor espiritual que no es un trauma, sino que es una adquisición y un don del espíritu, son cosas distintas. La falta de valor personal, que puede ser por un trauma, no tiene nada que ver con una experiencia espiritual que es el desprecio propio. No se trata de un trauma, insisto. Bueno, el atractivo 5, ten cariño a la virtud de la pobreza. Jesús nos dijo, ¿y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren a los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Contemplamos a Jesús en su pobreza. Él nace en un pesebre. Vive en una aldea perdida. Se sujeta al rigor del trabajo diario. Gana el pan con el sudor de su frente. Jesús aceptó limosnas e invitaciones. No tuvo casa propia. Regaló su tiempo para los demás. No retuvo para sí a ninguna persona o cosa. Jesús comparte lo que tiene con sus seguidores. Le arrancan y se rifan lo único que posee propio, su túnica. Muere desnudo en una cruz. La pobreza de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, es verdaderamente estremecedora. Su vida y su ejemplo nos hacen ver lo relativo que son los bienes materiales. Jesús llevó una vida de renuncia a cualquier comodidad o confort. Seguramente su pobreza era muy digna en el sentido de no carecer lo indispensable, pero nada más. Su vida estuvo circundada de todos los padecimientos que pueden tener los pobres. La incomodidad, la inseguridad, la emigración,
la estrechez, la injusticia de los de arriba, pero a la vez su pobreza le dio la total libertad de apertura del corazón, la posibilidad de comprender a los demás, de compadecerse de quien sufría, de tener un corazón misericordioso para con todos. Jesús tuvo una gran preferencia por los pobres porque él mismo probó ese estado y supo todos los padecimientos que trae consigo. Llama felices a los pobres, no porque están oprimidos por la pobreza, sino porque sabe que es muy difícil que alguien que le da el corazón a las riquezas pueda salvarse, ya que las riquezas son tan peligrosas que es muy complicado tenerlas y no darles el corazón. O sea, son tan tremendamente atractivas que las podemos hacer como un Dios. Y los pobres, cuando lo son de verdad, esperan solo en Dios y a Él dirigen su oración llenos de confianza. No hay santo que no haya vivido la pobreza radical, al menos en la pobreza interior. Jesús, que conoce a la perfección el corazón humano, nos advirtió: no se puede servir a dos señores, a Dios o al dinero. Con algunos se queda mal. Y es verdad, Dios es tan celoso y a la vez tan amoroso que quiere el corazón de su criatura todo para Él. Y el dinero es tan poderoso que pide toda la atención. Nadie puede tener dinero sin tener grandes preocupaciones y trabajos. Hay que cuidarlo, hay que invertirlo, hay que moverlo, hay que saberlo usar, hay que saber si se usa aquí o se usa allá, hay que saber si se ayuda a este o no se ayuda. Y todo eso pide una vida. Basta pensar en las familias que conocemos que entablan furiosos pleitos por las herencias. El dinero es así, nunca une, siempre divide, porque su contacto causa avidez. Es poderoso, ya lo decía Quevedo, poderoso caballero don dinero. Ay, a este lo saludan, siempre le carabanean, tiene dinero. El dinero presta un halo de brillo. En cambio, pensemos en la paz y la armonía en la que vivían Jesús, José y María en medio de su pobreza. Pensemos en la alegría interior de saber que los tres estaban haciendo la voluntad del Padre y cumpliendo con su plan. En medio de aquella casa y de aquel pobre taller, había la luz de la gloria del cielo que iluminaba esa experiencia. Pensemos ahora en nosotros. ¿Cuántos sufrimientos por tener, por reservar, por almacenar, para que no nos falte, para el futuro, para asegurarnos, para nuestros hijos, nietos y tataranietos? Qué fastidio oír, sobre todo, con todo respeto lo digo, de los políticos latinoamericanos que quieren asegurar no su generación, sino la siguiente y la siguiente y la siguiente, para que no les falte. Recordemos aquel ejemplo que pone Jesús al hombre que tiene campos de trigo y cuando alcanza una cosecha formidable, se dice a sí mismo: alma mía, tiraré mis bodegas, haré otras más grandes, y ahora sí, alma mía, tienes muchas cosas almacenadas. Come, bebe, pásalo bien. Pero aquel tal Dios le dijo: insensato, esta misma noche morirás. ¿Quién se quedará con lo que almacenaste? Hasta ahí el texto de San Lucas. Porque los bienes no dan la felicidad. Porque la felicidad, Jesús nos enseñó, brota del corazón, de la certeza de que hacemos lo que Dios quiere. Esa es la felicidad. Lo demás son telarañas en la cabeza, aunque estemos constantemente tentados al respecto. Y lo más hermoso es que Jesús nos pone un ejemplo que brotó de su corazón, es decir, de su experiencia. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan,
no tienen despensa ni granero, y sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Valemos más que los pájaros y los lirios. Valemos tanto que Jesús nos salvó. ¿No va a cuidar de nuestro cuerpo y de nuestras necesidades aquel que murió para salvarme? La pobreza evangélica mata en nosotros la dependencia, el deseo de control y dominio, la pasión por mandar y decidir. Nos hace más parecidos a Jesús y a su madre. La pobreza es el desapego de la posesión terrena y la confianza de la adquisición del tesoro del cielo. Es sinónimo de humildad y confianza en Dios, el medio primario de perfección que engendra frutos copiosos, el abandono filial en la providencia, libertad y alegría del espíritu, trabajo material y moral, santidad y apostolado. Jesús le dice a Conchita, la pobreza es muy semejante a la obediencia y a la hermosa humildad. Ellos se emparentan, ¿verdad? Estas virtudes. El despojo total de la pobreza se efectúa en no tener, el cual es hermano del no pertenecerse. Me doy, me entrego, me vacío, me nulifico. Todo lo entrego. De todo me despojo. Entrego todas las personas, todos los afectos. Devuelvo al Señor cuanto he recibido con todos sus dones y gracias. Fíjense, es que estamos hablando de una pobreza que no es solamente los bienes materiales, hay a veces posesiones más fuertes que lo material. Doy mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis sentidos y mis potencias, mis sentimientos y palpitaciones, hasta mi eternidad. Esto es el despojo de la pobreza. Y al despojarse, se siente una gran hambre de más pobreza. Así como el que se mete en la riqueza si tiene sed de dinero, el que se mete en la pobreza tiene hambre, porque las virtudes participan de aquella hambre y sed insaciable de Dios, que nunca se satisface, siempre anhelando el alma aquel inmenso y eterno bien. Ya lo decía San Juan de la Cruz, en el colmo del amor, ya, Señor, rompe el velo para que se dé el encuentro. Las virtudes son unas emanaciones del Dios mismo y tienen la misma propiedad de ser infinitas. Por eso decir, pues no es una pobreza rascuache, no, es la pobreza del Verbo encarnado. Es la pobreza de un Dios que se despoja de su categoría divina para acercarse a mí. Mi corazón ama mucho esta virtud, la cual practiqué toda mi vida, hasta el último momento de mi paso sobre la tierra. Alguien con vanidad es muy pobre a mis ojos, dice Jesús, y el pobre en su espíritu y cuerpo es rico en el cielo. Quiero a mis cruces muy pobres, desprecien todo adorno y comodidad, hasta despreciarse a sí mismas. Estén desnudos de todo olor mundano y vestidos solo de Jesús. Cada día encontrarán más riquezas, más encantos en la pobreza. Conchita, pues siendo esposa y madre y con el marido medio vanidosillo, el Pancho, que le gustaban harto las fiestas y el teatro y que quería que su esposa luciera, Conchita luchó durísimo contra esto y habiendo asumido una vida de pobreza, pues trataba de acicalarse lo mínimo, porque había encontrado en la pobreza de Jesús un aliciente para su propia vida. Vistan con mucha modestia y sus alhajas sean las que me adornaron a mí, ya que en mi cuerpo, en mi muerte, solo le tocaba exteriormente el leño de la cruz, el hierro de los clavos y las punzantes espinas. Cuando se efectúa
el matrimonio espiritual, Conchita le dice a Jesús, ay, ¿qué no te da asco verme cómo soy de horrible? Y le dice Jesús, para mí estás muy hermosa porque estás revestida con el vestido de la penitencia y de la humildad, ¿eh? Que son, pues, hermanas de la pobreza. Entonces, dice, estúdienme y sean fieles en este retrato de deshacimiento perfecto que soy de todo lo terreno, de todo lo divino en Dios y por Dios. Y continúa diciéndole, la pobreza y la obediencia tienen un color y un aroma muy parecidos. Este aroma embalsama cuanto toca y dan valor a los actos de la criatura hasta un punto en que hasta un punto en que solamente yo sé, estas virtudes huelen a divino. Las dos nacieron en mi corazón y son mis amadas. La pobreza, le dice Jesús, es una reina cubierta de harapos. A la vista puede espantar a la naturaleza, pero abrazándose a ella, tiene un aroma delicioso. Se disfruta una paz y dicha desconocidas por el mundo. A unas manos vacías llena el Señor, al cual le agrada dar al que no tiene, y reconoce que lo que tiene es de Él y se lo devuelve. Este recibir y devolver hace crecer el tesoro que el Señor derrama en el alma pobre, y mientras más recibe, más devuelve, gozándose el Señor en este comercio santo. Pero hay del alma que se queda con sus gracias como propias. Yo llevo conmigo mis tesoros, y quien me tiene a mí, lo tiene todo. Esto lo dice Santa Teresa también, y San Francisco, mi Dios, mi todo. Y el que Dios tiene, nada le falta. Pero le dice Jesús a Conchita, yo conmigo llevo mis tesoros. El alma unida a Dios es rica con sus riquezas y totalmente vacía o pobre en sí misma. Es decir, todo lo tiene sin tenerlo y se queda con su pobreza. Y aunque esté vestida de perlas, por aquí se ve la necesidad de este despojo de sí mismo si se quiere emprender con fruto de la vida espiritual perfecta. Miren, una condición social alta no sería impedimento para una vida de pobreza. Tenemos muchos ejemplos en la iglesia, pues San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, Santa Margarita Reina de Escocia, Santa Brígida de Suecia y la misma Concha Cabrera, pues eran gente de posibilidades económicas que se podían vestir de perlas y sin embargo asumen la pobreza de Jesucristo. Bueno, y también como en la modestia, la pobreza tiene sus grados, ¿verdad? Jesús dice, la pobreza espiritual perfecta está alabada por mí mismo en la bienaventuranza e indico el premio a que es acreedora el alma que la posee. El reino de los cielos es más de los pobres de espíritu y 1000 veces más de los pobres del cuerpo. Los pobres de espíritu son los que devuelven los dones al dador de ellos, los que se renuncian totalmente, los que mueren a su propia voluntad para vivir tan solo de la mía. De todos estos es el reino de los cielos. También es el reino de los cielos de los obedientes, porque los obedientes triunfarán desde el momento en que se doblegan. Los obedientes cantarán victoria, mas ¿en dónde? En su reino, en el reino eterno de los cielos. La pobreza espiritual perfecta y la obediencia espiritual perfecta son hermanas y de ambas es el reino de los cielos. Bienaventuradas las almas que las poseen. Y esto no es más que un acto de mi justicia, porque el que se renuncia a sí me tiene a mí, y el que todo lo da también me posee a mí, y el que muere a sí mismo resucita en mí, y el que nada tiene, lo tiene todo. Ese todo soy yo mismo.
Mi liberalidad es muy grande, ya que por un poco doy, por un poco de tierra, doy todo el cielo. Son las palabras de Jesús, ya que por un poco de tierra que le podemos dar, Él nos da el cielo. El alma creada que se da, se le da a ella un Dios increado. ¿Y quién podría medir la distancia que hay entre Dios y la criatura? Si comprara la dádiva, su asombro crecerá y llegará la admiración a su colmo. Si pudieran solamente entrever lo que es el eterno premio de mi reino infinito. Pues es lo que San Pablo expresa con que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni corazón humano imaginó jamás lo que Él tiene preparado a los que le aman. Y continúa Jesús diciéndole a Conchita, feliz el alma que llega a poseer estas virtudes espirituales perfectas. El mundo ignora esta última perfección, la cual es practicable y que escala el cielo hasta llegar a poseer. Bueno, pues ahora vamos a tomar nuestro papel y vamos aquí a anotar, ya estamos poniendo nuestro campo de virtudes, ahora vamos a poner la pobreza y nos acordamos, ¿verdad? Que esta pobreza no es una pobreza cualquiera, es la pobreza del Verbo encarnado. Entonces así va quedando nuestra hoja con sus virtudes. Vamos a ver ahora el atractivo 6, olvido de sí mismo. Jesús nos dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Contemplamos ahora a Jesús olvidado de sí. Jesús no quiso hacer carrera, sino llevar una buena noticia. Siente compasión de la gente, pues andan como ovejas sin pastor. Se compadece de Jerusalén y llora por ella. Los que lo siguen no lo dejan ni comer. Jesús alimenta a los que lo escuchan con pan y pescado. Piensa en sanar a los enfermos y darles la salvación. No tiene horario para él, vive en función de los otros. Jesús predica en toda ocasión. El cansancio lo vence y se queda dormido en la barca. Nunca buscó el primer lugar. No le importó recorrer grandes distancias para predicar. No le importó su estatus y nunca se hizo lo importante. Y supo alternar con ricos y pobres. Tocó también a los leprosos, a los enfermos. No tiene asco de nadie. Jesús es la encarnación del olvido de sí.
Su pensamiento era el Padre y la humanidad. Ejerció su sacerdocio con la mente y el corazón puesto en la tarea que su Padre le había encomendado. No quiso ejecutar sus propios planes o llevar a cabo sus ideas, sino que, teniendo ante todo en su mente la voluntad del Padre, trabajó para realizarla con perfección. Los distintos cuadros que nos van pintando el Evangelio nos revelan a un Jesús volcado sobre las personas, especialmente sobre los enfermos, los pobres, los pecadores, los marginados, los que huelen mal, los que buscan a Dios con ansias y quieren tener un encuentro con Él. No había descanso para hacer el bien. Los jefes religiosos lo van a acusar de no respetar el sábado, pero Jesús se va a enfrentar a ellos haciéndoles ver su ceguera, pues Dios quiere la vida siempre, aunque sea sábado. Tampoco tenía horario, estuvo siempre en una disponibilidad total para atender a quien lo necesitaba, de tal manera que tuvo que vivir también una tensión en la búsqueda de la soledad para encontrarse íntimamente con su Padre, para encontrar fuerza y reponerse. Pero Jesús es el divino modelo para estar siempre un poco más allá de las fuerzas, como nos recomendaba el Padre Félix a los misioneros del Espíritu Santo. Decía, las fuerzas humanas tienen un límite. Pues bien, los misioneros del Espíritu Santo procurarán pasar siempre, solo por amor, un poco más allá de ese límite. Es el olvido de sí. El Padre Félix pensaba en Jesús. Él es el modelo divino. A Él nos debemos referir en todo. Posponer los propios gustos y aún las necesidades para darse a los demás es un acto de gran virtud. Por eso, para que nosotros aprendamos esa total apertura de Jesús al Espíritu, tenemos que contemplar la vida de nuestro Salvador y tratar poco a poco de ir haciendo prácticas que nos recuerden nuestro propósito. No buscar comodidades, sino estar contentos con lo que nos toca. No ser tan delicados y quejarnos constantemente de la comida, del clima, de las personas, de que si esto, que si lo otro, que si me dijo, que si no. No querer acaparar la conversación, ni tampoco pretender ser el centro de todo. No buscar ser reconocidos a toda costa, tenidos en cuenta siempre y para todo. Es decir, olvidarnos un poco de nosotros mismos para pensar más en los otros, pensar más en Dios y hacer nuestros el bello ideal con el que los hechos de los apóstoles describen a Jesús. Pasó su vida haciendo el bien. Olvidarnos de nosotros mismos nos libera del pesado yugo que a veces nos imponemos con nuestros caprichos y nuestras miras estrechas. Vivir para los demás da sentido a la vida y le aporta una energía divina, ya que el Hijo de Dios no buscó otra cosa que atender a las necesidades de los pecadores y así realizó la voluntad de Dios. El propio renunciamiento mata en nosotros la pereza, la indiferencia, la cobardía y enciende la llama de la caridad. Olvidarnos de nosotros mismos y poner nuestra voluntad en Jesús es ponernos en camino de la santidad. En eso no nos equivocamos. El renunciamiento propio. La renuncia es ante todo y sobre todo y casi exclusivamente algo interior, espiritual. De ningún modo es sinónimo de mortificación o de privación. Debemos renunciarnos siempre, aunque actualmente no tengamos ocasión de mortificarnos de nada, porque la renuncia es una disposición del alma que la mueve a olvidarse de sí, disposición sincera, continua, determinación de no contemporizar con las tendencias naturales, de olvidarse de sí, de prescindir del yo. Es el deja de mirarte a ti mismo de San Agustín,
Tal era la renuncia de Teresa, disposición interna, represión de las actividades y del apresuramiento naturales, control de los deseos y de los sentimientos, de los recuerdos y de la imaginación. El renunciamiento propio es una verdadera mina de pequeños sacrificios que en su mayoría pasaban desapercibidos. El renunciamiento propio es un sinónimo de la abnegación, que se define como el sacrificio o la renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos o intereses en favor del prójimo. Jesús nos dice, el renunciamiento propio es también hijo de la humildad y de la obediencia. Ya ven que la humildad y la obediencia tienen que ver en todo, pero la vida y fuerza, es decir, lo alimenta y hace crecer el amor divino. A esta grandiosa virtud está vinculado aquel negarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo, ¿me quieres seguir? Ándale, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Bueno, este renunciamiento propio es el primer escalón, no digo paso de la vida espiritual, porque quiero que se fijen bastante en algunas virtudes. Esta virtud del renunciamiento no es de las que caminan, sino es de las que suben. Después que el alma ha andado mucho por el camino real de las virtudes ordinarias, esta virtud es de las que escalan el cielo. Es hermano del desprecio propio y ajeno, del dominio propio y de otras muchas virtudes, las cuales, peleando esforzadamente contra el ser natural del hombre, elevan al mismo hombre y lo divinizan. Es decir, lo suben a la cruz y lo crucifican. Claro, nuestro natural es la comodidad, el placer, el renunciamiento propio, nos eleva, mata al ser natural de la criatura y hace que comience a vivir en la tierra una vida sobrenatural y de grandes merecimientos. Él despega al alma de la tierra y en la vida que emprende de constantes sacrificios, le da a gustar las delicias de una felicidad desconocida y pura, de una paz, de una suavidad indecible, y comienza a descorrer ante el alma dichosa que se ha abrazado de él un velo que le descubre infinitos tesoros que jamás en su libertad mundana ni siquiera había imaginado. El que se renuncia así, emprende el camino del Calvario, pone sus pies sobre mis huellas ensangrentadas, mas si llega al fin sin desmayar ni cansarse, yo le prometo que llegará a mi corazón, en donde encontrará el verdadero descanso de los santos. Es decir, el renunciamiento propio nos garantiza la unión con el corazón de Jesús. ¿Quieren ustedes unirse a alguien más grande e importante que Jesús? Este renunciamiento no es otra cosa sino la muerte de sí mismo en Jesucristo. El alma que llega a dar en realidad de verdad este primer paso continúa ascendiendo sin volver jamás a descender, porque en esta escala misteriosa un paso empuja el otro y así sucesivamente, con una suavidad de impulso admirable de la gracia. Prosigue el alma hasta llegar al fin. ¿Y qué fin tiene esta escala santa? ¿Saben cuál es? Continuó emocionado el Señor. Es el tálamo de los divinos amores. Allá, en lo más encumbrado, se encuentra el esposo esperando al alma que ha de ser suya. ¿Ven a dónde va a parar el renunciamiento propio? Oh, si las almas lo entendieran. Si los que se llaman míos y lo son solo de nombre penetran estas santas enseñanzas y ponen prácticamente los pies en esta escala misteriosa, cuyo secreto está en este primer paso del total renunciamiento propio. ¿Cómo correrían en pos de tal tesoro que está al alcance de sus corazones? Sus enemigos, el mundo, el demonio y la carne, son sus principales enemigos, que hacen guerra a muerte a ese renunciamiento propio.
Muchas almas, al experimentar su corteza, vuelven atrás y son aún más culpables que las que jamás han comenzado a practicar. Muy pocas almas, muy pocas las que valerosamente emprenden esta ascensión. Mas a estas pocas, yo les prometo lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, un premio cuyo precio infinito soy yo mismo. Bueno, pues hasta aquí contemplamos. Nuestra hojita va a ponernos dos virtudes. Vamos a poner el renunciamiento propio y vamos a agregarle el olvido de sí. Así entonces, bueno, miren, pues hemos ya avanzado hasta encontrar el atractivo número. ¿Cuál fue este último que vimos? Hasta encontrar el atractivo número 6 o regla número 6. Y pues vamos a ir, vamos a dar ahora paso a nuestras preguntas. Si es que hay preguntas que nos hayan hecho, con todo gusto las vamos a tratar de resolver. Voy a dirigirme aquí al chat. Y vamos a ver qué nos dicen. Dice, ¿puede actualizar los atractivos de Jesús para vivir el tiempo de pandemia, por ejemplo? Bueno, pues esto le toca a cada uno. Miren, a ver, yo les digo, claro que sí, los atractivos de Jesús. ¿Ustedes cómo creen que podemos actualizar para la pandemia? Vamos a tomar el primero de la humildad del sacrificio. Pues esta pandemia nos ha traído muchos sacrificios, el no ver a nuestros seres queridos, el no abrazarlos, el no tener la misma capacidad de reunirnos. Pues ahora, ¿cómo la oración en esta pandemia? Pues a ver, jóvenes, aumentenle su tiempo de oración. Entonces, claro que se puede. El desprecio propio viene a ser un don del Espíritu Santo, no propiamente es un don. ¿Se acuerdan que les dije que las cosas de Conchita no estaban clasificadas todas como virtudes? A ver, Patricia López, el desprecio, pues eso, Pati, yo te digo que propiamente es como una virtud. Los dones del Espíritu Santo, ya lo saben, son 7. De Margarita Orduña, ¿cómo diferencio entre el desprecio propio como virtud y la baja autoestima? Es muy fácil. La baja autoestima es producto de una experiencia, de un trauma, que en tu infancia te dijeron que estabas fea, que no servías para nada, que eras inútil, que si no llegabas a... Y en cambio, el desprecio propio es una virtud espiritual en donde uno contempla, eso yo voy a insistir porque nos confundimos, no es lo mismo. Tener baja autoestima, pues es un daño psicológico y el desprecio de sí mismo es un don espiritual. ¿Cómo lo distingo? Pues yo creo que nosotros nos damos cuenta cuando es una cosa, todos tenemos esas heridas, ¿no? Pero aquí se está hablando de una cosa más profunda.
Al buscar desprecios ajenos no estaríamos provocando que los otros caigan. No, 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 a ver, se trata de ¿cómo se llama? De que cuando a ti te dicen algo, ya ven que en las familias, en la vida de los grupos, pues no falta quien te diga alguna cosa y esto no lo puedes, no reivindicar. ¿Mm? Yo creo que un desprecio propio, pues es el que no te sientas la última Coca-Cola del desierto para todo. El desprecio propio es que no quieras tener siempre el lugar, sino que tú seas capaz de darle lugar al otro. El desprecio propio es no querer aniquilar las intervenciones y opiniones de otros a costa de las tuyas. Aquí hay un comentario de Marlon y Lili. Jesús no solamente oraba en silencio y reitera, también nos enseña a orar. Nos dejó el ejemplo precioso, claro, de la oración del Padre Nuestro. Sí, Jesús, eh, vamos a ver que la oración del Padre Nuestro pues, es una oración que podemos meditar y hacer. Desde luego, miren, yo creo que a través de estas cosas vamos a ir distinguiendo, pero yo insisto que hemos sido testigos de cómo en la cadena de amor, como método teórico y práctico, la vida de oración, y nadie me pone aquí a ver la oración, la vida de oración es fundamental. Paola Montserrat, esas virtudes se van trabajando poco a poco. Me imagino que en algún momento hay alguna tentación para vivirla. Claro, el Espíritu Santo nos ayuda. A ver, claro, nosotros tenemos en la vida diaria, no tenemos que hacer nada, sino querer vivir las virtudes. Son decisiones. A ver, ustedes propónganse la vida de la pobreza espiritual. Es una decisión. Cuando yo pongo a mis hijos por encima del universo entero, ¿hay pobreza ahí? Claro que no. Claro que no. Cuando nosotros somos capaces de renunciar a una de las cosas legítimas a las que tenemos derecho, no estoy hablando solo de la pobreza material, pero ustedes vean, a ver, cuando yo quiero vivir la pobreza de Jesús y no me importa comprarme un perfume de $350 o una bolsa de 35,000 pesos mexicanos o unos zapatos de 400,000 colones, pues digo, ¿para qué te haces tonto, verdad? Puede decirse, nos pregunta Fausto, es el señorío de Jesús. A ver, miren, sí, de veras que no quiero que se confundan. El desprecio propio es una virtud que nuestro Señor da por influjo del Espíritu Santo. Es muy diferente la baja autoestima. Jesús se entregó a sí mismo siendo Dios. Por eso el desprecio propio se copia de ese ejemplo. Como la divinidad, siendo lo que es, se entrega. Entonces, el desprecio propio es que yo no me tenga por divino, sino que me entregue. Esa es la de así, Fausto, así, muy bien, ese es el señorío. Aquí nos pregunta Rosy Veloz, padre, ¿cuál es la diferencia entre una virtud y un valor? Sí, porque hoy se habla mucho de los valores. Pues mira, no te sé decir yo así técnicamente, pero una virtud es un hábito bueno, que se repite. Y los valores son como ideales, ¿verdad? Yo tengo el valor de la honestidad, el valor de, pues sí, o sea, son de las cosas que vamos heredando y que le dan también precio a nuestra vida. Pero la virtud tiene siempre la esencia, por eso dicen que la esencia es, como dicen, guerrera, ¿verdad? Laura y Jesús. Conchita practicó las virtudes sin estar consciente
por su pureza, yo al estar consciente y tratar de subir la escala, quita mérito a mi esfuerzo. Claro que no, claro que no. Miren, yo les sugiero una cosa, en la vida espiritual no hay que pensar en el mérito. El mérito, porque uno dice, ay, si duele más, tiene más mérito. Pues, ¿qué va uno a saber? ¿Yo qué voy a saber? Dios, es que Dios no se conforma con una migaja nuestra, quiere todo. Es un Dios celoso, quiere todo y nos da todo. Por eso esa comparación que hacían del cielo, pues el recipiente soy yo, puede ser un recipiente chiquito o puede ser un jarrote, como yo siempre que voy al dentista y abro la boca diciendo, ¡ay, qué boca tan grande tiene para...! Sí, bueno, el recipiente, cuando es pequeño o es grande y está lleno, está pleno. Entonces, Dios da la plenitud. Y nosotros no debemos pensar, creo yo, ¿verdad? En eso. Bueno, me parece que vamos a abrir las cámaras para despedirnos. Yo una vez más les vuelvo a agradecer su cariño y su preocupación por crecer espiritualmente. Creo que esto es un instrumento que nos va a ayudar. No dejen de ver su Classroom para que bajen sus fichas. Ya les hemos subido la fundamentación bíblica de cada atractivo. Les hemos puesto también las 14 reglas o 14 atractivos según se los dio Jesús a Conchita. Y ahora, Anita, si abrimos las cámaras, con todo gusto. Y agradezco también a todas las personas que invitan pues a otras a sumarse. A ver, déjenme ver en galería para verlos. Hola, gracias, Padre. Hola, Ismael, Yolanda, Buenas Verónica. noches, Padre. Buenas noches, Leo, Padre. buenas Muchas gracias. noches. Todos. Gracias, Padre. Cuídense mucho. Buenas noches. A todos Chao. los que, Buenas noches. que Dios los bendiga.